Entonces vamos a empezar ya con el panel de expertos. Cedo la palabra a Jaime Montalvo, que nos va a hacer una introducción sobre el papel de las cámaras de comercio en el extranjero. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias, Amaya. Muy buenos días a todos. Bonjour. A los que nos escuchan desde Norte de África también. Bueno, deseo en primer lugar agradecer a Fedecom, a su vicepresidente Guillermo Povelo y al equipo del Spanish Business Council en Dubái, Amaya, Carlota, la invitación a participar en esta jornada organizada por las cámaras oficiales de España en África y Oriente Medio y que se va a centrar en el análisis y la discusión sobre oportunidades de comercio e inversión que ofrece el sector agroalimentario a las empresas españolas en África. Es un placer compartir panel con mis compañeros de lujo, con expertos como Mohamed, Xavi y José, y para nosotros también un privilegio pues, poder contar un poco lo que son las cámaras y poder compartirlo con empresas como las que hoy nos acompañan. Para nosotros es, aparte de una satisfacción, es motivo de felicitar a los organizadores por esta iniciativa, porque el interés es obvio. Hay más de 60 empresas que se han registrado en el seminario. Hablamos de un sector clave para el desarrollo industrial de los países africanos, pero también muy importante para la seguridad alimentaria y el crecimiento de los países de Oriente Medio. Y además es un sector donde las empresas españolas de todos los tamaños, desde empresas grandes a pymes, han desarrollado a lo largo de décadas productos y servicios muy competitivos, con procesos productivos además respetuosos con el medio ambiente, que cumplen con los más altos estándares de calidad. Como bien sabe nuestro panelista en Dubái, mi buen amigo José Fernández, España ya está muy presente en estos mercados a través de múltiples vías, ¿no? Por supuesto, las misiones comerciales que organizamos las cámaras y algunas asociaciones sectoriales, la participación en ferias, como es, por ejemplo, la Gulf Food, que se celebra en Dubái. Y también estamos, lógicamente, y aquí están nuestros expertos, por la vía de la implantación y de la inversión. Un aspecto clave es la identificación y posterior colaboración con socios locales. Y ahí es donde las oficinas comerciales y las cámaras españolas jugamos un importante papel. Además, es el objeto que acaba de comentar Amaya de este grupo de trabajo, es decir, es explorar en un formato B2B y sobre la base de lo que van a contar nuestros expertos, esas oportunidades. Yo quiero detenerme un minuto en la labor que realiza el sistema cameral español en apoyo a la internacionalización de nuestras empresas, también las de estos sectores, obviamente. Esta labor que realizamos es una labor que está reconocida y también potenciada por la Administración Comercial Española a través de la inclusión de las cámaras como un actor relevante en la estrategia de internacionalización de la economía española. Es un plan del gobierno, pero donde están incorporados todos los instrumentos que se ponen a disposición de las empresas. Es una estrategia a 10 años, nos encontramos en el marco estratégico 2017-2027 y ahí las organizaciones empresariales, las cámaras de comercio y otras instituciones de carácter público-privado jugamos un importante papel. Estamos llamados a hacerlo. En el caso de las cámaras lo hacemos además por ley, pero sobre todo por vocación. La red de cámaras de comercio de España está integrada por la Cámara de Comercio de España como coordinador del sistema, 85 cámaras de comercio en el territorio español, lo que llamamos las cámaras territoriales, y 46 cámaras oficiales de comercio en el exterior, que están agrupadas
en dos federaciones, las cámaras americanas, en la Federación PCECA, y el resto de cámaras en Europa, África, Asia y Oceanía, integradas en FEDECOM. FEDECOM, a quien quiero también saludar desde aquí al presidente, Eduardo Barrachina, que es una persona muy activa y que ha impulsado muchas actividades como red. Dentro de FEDECOM hay una vicepresidencia que ostenta Guillermo Covelo en Dubái, que lleva a los países donde tenemos cámaras oficiales, los países de África y Oriente Medio. En definitiva, para nosotros es muy importante que las cámaras colaboren entre sí, que exista ese concepto de red. Por un lado, las cámaras en España son corporaciones de derecho público, pero las cámaras en el exterior son de naturaleza privada, pero tienen un reconocimiento oficial del Ministerio. Y eso les permite desarrollar mucho mejor su labor. La labor es doble, ¿no? La labor de las cámaras es doble. Yo creo que muchos de ustedes lo conocen, pero yo quiero detenerme en dos grandes funciones que hacemos. La primera es apoyar, defender y representar a las empresas. Tenemos esa función de llevar la voz de las empresas a las administraciones. La segunda labor es una labor de colaboración público-privada, de colaboración con la administración comercial, con las embajadas, para intentar favorecer la eliminación de barreras, la creación de un entorno regulatorio y, por supuesto, para realizar esa función de advocacy a favor de nuestras empresas. Pero hay un tercer aspecto que es importante también. Nosotros, junto a ese marco de colaboración público-privada y a la prestación de servicios que dan las cámaras a sus asociados y al conjunto del empresariado, las cámaras realizan una muy importante misión de conectar a las empresas entre sí. Y en esa labor de conexión, que no solo es networking, sino conexión en plataformas como la que tenemos hoy, se enmarca esta actividad que desarrolla la sección africana y Oriente Medio de la Federación de Cámaras FEDECOM. Yo no me entretendría mucho más. Quiero finalizar invitándoles a todos a que sigan haciendo uso de los servicios que proporcionan nuestras cámaras en el exterior, aprovechando estas plataformas que las cámaras ponemos a su alcance. Por supuesto que las empresas se integren, se hagan miembro, porque las cámaras no somos otra cosa que lo que las propias empresas miembro quieren hacer y proponer, y estamos a su servicio. Desde luego, asegurarles que desde la Cámara de Comercio de España y desde el conjunto del sistema cameral van a seguir contando con todo nuestro apoyo y respaldo. En el contexto actual, cargado de incertidumbres, todos lo sufrimos y a todos nos afecta. Tenemos muchos desafíos por delante, en particular la pequeña y mediana empresa internacionalizada. Y estamos absolutamente convencidos de que esos desafíos se hacen menores y los podemos afrontar juntos, a través de la colaboración con las administraciones y, por supuesto, a través de la colaboración entre empresas. Yo les invito a que sigamos el camino juntos y eso nos va a consolidar y reforzar de cara al futuro. Me pongo a disposición de todos y, bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación a participar y os deseo pues una muy fructífera jornada. Gracias. Muchísimas gracias, Jaime, por esta presentación y este contexto a lo que hacemos las cámaras de comercio en el extranjero, y totalmente de acuerdo en esa oportunidad que supone la red, el trabajar en red, que es lo que estamos haciendo hoy todos aquí para promover el crecimiento de las empresas españolas. Doy paso ya, sin más dilación, a José Fernández por Emiratos Árabes Unidos, miembro del consejo de esta cámara y CEO de Emotion Foods. José, muchísimas gracias. Empieza a contarnos Emiratos. Muy buenas tardes a todos y gracias por hacer esto posible, Amaya y el resto del equipo.
Bueno, pues me salto entonces más introducción. Os he dejado mi perfil de LinkedIn en el chat por si queréis conectar y estaré encantado de daros algo más de detalle en los temas que vamos a abordar, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría hablaros de Emiratos como, bueno, pues un país que, como bien ha apuntado Jaime, España ya tiene una presencia consolidada, histórica, y sobre todo en el mundo de la agrotecnología. O sea, empresas españolas han participado aquí en proyectos que ahora están teniendo mucha visibilidad en el contexto en el que estamos actualmente. Y bueno, me gustaría hablaros de que Emiratos fue el primer país que en 2017 ya nombró un ministerio de Food Security. Digamos que anticipaba que la producción agroalimentaria iba a ser una materia crítica para el desarrollo del país. Y bueno, pues crearon este ministerio. El año pasado, este año, durante Expo, pues también se ha acordado fusionarlo con el Ministerio de Cambio Climático y de Medio Ambiente. Entonces, la ministra es Marian Almehiri y es alguien muy activo. Sabéis que además el año que viene va a acoger la COP28 Emiratos Árabes. Entonces, esto no es algo, digamos, que deba causar sorpresa porque verdaderamente esos dos ministerios, esas dos áreas, están íntimamente vinculadas. Entonces, por hablaros un poco del mercado de Emiratos, Emiratos es el segundo país en consumo de producto agrícola fresco. El segundo país del Consejo de Cooperación del Golfo, que comprende varios países de esta región, ¿no? El primero sería Arabia Saudí, como seguro que bien sabéis. Y bueno, digamos que esa estrategia de food security lo que viene a resolver pues es la excesiva dependencia de Emiratos, un país donde pues no se producían o se producen de manera muy, digamos, la producción agrícola es muy, muy pequeña, íntimamente ligada, por ejemplo, a la palmera datilera, al dátil, y hasta ahora pues no se habían abordado estas cuestiones bueno, pues en materia de inversión, de asegurar ese acceso al producto mediante inversión directa en el extranjero, que es el caso ahora, o mediante potenciar las actividades agrícolas en el país. Entonces, hay varias iniciativas lideradas por este ministerio o apoyadas por este ministerio, pero que comprenden pues, otros stakeholders, otros actores clave, como puedan ser pues, los fondos soberanos. Seguramente conoceréis ADQ, que desde Abu Dhabi pues, está liderando un poco ese tipo de inversiones, tanto en el extranjero como a nivel local. Entonces, se está potenciando muchísimo la llamada Control Environment Agriculture, que sería no solo el vertical farming, sino también los invernaderos. Todo esto es algo que se está potenciando y se está invirtiendo muchísimo. Se está invirtiendo mucho en generar un ecosistema emergente capaz de atraer talento en cuestiones como pueda ser la agricultura de precisión, es decir, todo lo que serían tecnologías que facilitarían que esa producción agrícola en un entorno como el de Emiratos, pues con mucha escasez de agua, con un clima muy adverso y demás, y con falta de terreno, digamos, preparado para este tipo de actividades, pues para que puedan abordarlo y puedan reducir esa dependencia, ¿no? Estamos hablando de que el 90% de los productos alimentarios se importan actualmente. Entonces, yo sé que hay muchísima relación ya con grupos locales que están invirtiendo pues, en Marruecos, en Túnez también, en España y en otros países, pero sí que es
es importante pues, señalar que a pesar de que Jaime ha dicho que ya tenemos esa presencia, hay un espacio enorme para crecer en esas actividades, ¿no? Y además, bueno, es importante también apuntar que estamos hablando de climas muy similares, con lo cual todo el histórico de desarrollo que se ha venido llevando a cabo a través de empresas españolas con explotaciones en Marruecos, por ejemplo, y demás, pues todo eso aquí se valora muchísimo y es una ventaja competitiva que tenemos frente a otros orígenes de esa tecnología, como pueda ser Holanda y demás, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es importante, pues eso, señalar que dentro de ese ecosistema que se está creando, habría distintos canales a los que se puede acudir. Como bien os decía, yo estaré encantado de daros alguna indicación más concreta o incluso compartir con vosotros algún informe con más detalle sobre estos aspectos y estos canales, pero es verdad que yo creo que podemos aprovechar para tener toda esa información, recabar toda esa información a través de la red de cámaras, a través de las oficinas comerciales, que también hacen un papel indispensable, y a través del network tan poderoso que tenemos de expertos en distintos verticales relacionados con el sistema alimentario, y recabar esa información antes de iniciar esa aproximación a los mercados, yo creo que es vital. En mi experiencia, eso pues ha ahorrado muchísimas veces frustraciones, costes excesivos que supone pues estas iniciativas comerciales y demás. Yo creo que me gustaría también señalar que los 5 pilares en los que se basa esta estrategia del país relativa a food security serían, por un lado, facilitar el comercio de productos agrícolas, y hay iniciativas que están en curso y que probablemente aún no se han anunciado, pero, por ejemplo, por daros un dato, en Kisat, que sería el puerto de Abu Dhabi, pues ya se ha anunciado un acuerdo con Rungis, con el mercado de Francia de productos frescos, que es el mayor del mundo, y por el cual se va a emular ese tipo de, digamos, de setup en Abu Dhabi, en el puerto de Abu Dhabi, con lo cual pues cabe pensar que va a haber un influjo de producto fresco y se va a potenciar muchísimo esa actividad. Luego, el segundo pilar sería impulsar la tecnología relacionada con el mundo de agri-food y la producción local. Como bien os decía antes, la producción local es importantísima, no puede mantenerse, no es sostenible esa excesiva dependencia de las importaciones, entonces hay que potenciar esa capacidad de producción local, y hay que hacerlo con sentido. No puede ser que esa inversión suponga algo que en consumo de energía, en consumo de agua o a nivel productivo no vaya a ser competitiva o ventajosa, ¿no? Luego también el tercer pilar sería, y este es muy crítico, sería reducir digamos, el desperdicio, reducir digamos, el food waste y food loss, que refiere pues, sobre todo a aspectos que para mi punto de vista, y colaboro con la Unión Europea en ese área, es más educacional. O sea, tenemos que conseguir que nuestro consumo vaya acorde con los recursos que tenemos y que sea también coherente con el medio ambiente y el impacto que causa. Entonces, en ese área, además, Emiratos tiene una particularidad, y es que no tiene, como en otros muchos países, una industria, por ejemplo, conservera, una industria de proceso, de transformación de ese producto fresco en alimentos ya conservados,
Y entonces, claro, es muy difícil absorber todo ese residuo o ese desperdicio o esas mermas, ¿no? Luego también el cuarto pilar sería apoyar la infraestructura existente, impulsarla, hacer más, y luego todo lo que sería el sistema alimentario local para mitigar los riesgos y situaciones de crisis como la que hemos vivido en los últimos años, ¿no? Y seguimos viviendo, porque cualquiera que está en este sector sabe los problemas que ha ocasionado pues, el incremento de los costes logísticos, por ejemplo, o cuando estás en algún proceso de transformación en la industria agroalimentaria, pues el acceso a distintas materias primas, ¿no? Que se están convirtiendo, yo he atendido algunas reuniones donde parecía aquello una sala de trasplantes, o sea, operar a última hora, buscar la materia prima que entraba en el último minuto, poder confirmar un pedido, son cosas que ya dábamos por sentadas, ahora se están convirtiendo en grandísimos retos que yo creo que a la postre pues, nos harán más fuertes, pero la situación de momento pues no pinta que se vaya a resolver en el corto plazo, ¿no? Y luego pues el último pilar, el quinto pilar, estaríamos hablando de en general mejorar la seguridad alimentaria, pero en este caso hablando de food safety, ¿vale? Estamos hablando más de autenticidad, de trazabilidad, y luego de nutrición. En general, mejorar también esos hábitos nutricionales. Entonces, todo eso serían áreas de oportunidad donde yo creo que, bueno, a través de este encuentro podemos iniciar ese debate para descifrar aún más y aterrizar estas ideas y cómo bueno, pues abordar esa aproximación a este mercado al que os invito que participéis y que miréis con cariño, ¿no? Yo creo que más allá del debate que tendremos después, eso es un poco lo que quería compartir con todos vosotros. Muy bien, José, muchísimas gracias por esta explicación. Seguro que luego surgen muchísimas otras preguntas y cuestiones. Damos ahora la palabra a Mohamed Alamouri, presidente de la Confederación Marroquí de Agricultura y Desarrollo Rural y presidente de la Federación Interprofesional Marroquí de Frutos Rojos. Estos frutos rojos de Marruecos que llegan aquí a Emiratos, que los tenemos muy presentes todos en nuestro carrito de la compra. Señora Alamouri. Sí, buenos días. Muchas gracias a Maya por participar. ¿Vamos a conectar la cámara? Sí, bueno. Conectemos las dos cosas. Ah, fenomenal. Decía a todos, buenos días desde Marruecos, desde Tánger, o la región de Tánger, mejor dicho. No estoy en el centro de Tánger, pero estoy en su región y en compañía de todos ustedes, así como de mi amiga Amal, que está presente y a la que agradezco muchísimo su colaboración y su gran actividad en Marruecos. Agradezco evidentemente a la Cámara de Comercio Española todo lo que está haciendo en mi país. Evidentemente Marruecos es un país privilegiado por su situación geográfica, que está muy cerca de España a nada, a unos kilómetros, y también muy beneficiado de las inversiones españolas en Marruecos. Evidentemente es un mercado muy atractivo por varios factores, el factor de competitividad, el factor de cercanía a los mercados y también el factor climático. Aunque en estos últimos años el clima se está un poco fallando, pero bueno, en este país las inversiones españolas se consideran como el top de todas las inversiones extranjeras. Evidentemente ha destronado a Francia desde hace ya varios años en cuanto a volúmenes de inversión en este país y estamos todos muy agradecidos de nosotros los marroquíes que hemos pasado por la Universidad Española, todos muy agradecidos a que esta colaboración y esta continuidad en la inversión dé sus frutos para el mejor desarrollo de ambos países. Yo la verdad es que en 10 minutos que se me ha otorgado me hubiese gustado decir más, pero Marruecos está vendido, no os lo voy a vender. Únicamente hablarles de del potencial que todavía queda en términos de superficies
en términos de posibilidades de riego, y también se habla siempre aquí también de la seguridad alimentaria. Nosotros en este país ya estamos pensando en la soberanía alimentaria. Evidentemente que estamos echando mucho de menos en estos últimos periodos, en el que evidentemente, consecuencia de consideraciones que están fuera de nuestro alcance, estamos sufriendo todos de falta de abastecimiento y de problemas de costos elevadísimos para poder alimentar a nuestras poblaciones. La Cámara Española de Comercio, que tiene su sede en Casablanca, pero también tiene su antena en Tánger, está realizando, en colaboración con las organizaciones profesionales marroquíes, una labor de, evidentemente, de asistencia, acompañamiento y servicio a las diferentes empresas, no solamente las españolas, pero también las marroquíes, que están directamente ligadas al comercio con España. Entonces, estamos todos agradecidos y yo os podría avanzar, si os parece, a través de algunas chuletas que tengo aquí preparadas, avanzar rápidamente lo que es el mercado marroquí. El mercado marroquí tanto para las transacciones de import-export como para las inversiones. El país, evidentemente, dispone de una superficie agrícola útil. Superficie agrícola útil no quiere decir utilizada. Útil es la superficie utilizable. Últimamente censada por la Agencia del Cadastro y de Registro de Propiedades a 11 millones de hectáreas. Los 11 millones de hectáreas, evidentemente, están sujetas de año en año a condiciones climáticas, esencialmente a la pluviometría. En este país, la estructura agraria o la estructura de las propiedades se puede definir como sigue. Perdonadme que me busque mi chuleta para darles cifras y intentar situarme. Bueno, hablábamos de la superficie agrícola útil. Entonces, como consecuencia de las grandes inversiones que se hicieron durante los años 60 a 90 en materia de construcción de presas de agua, Marruecos dispone actualmente solo de 1,5 millones de hectáreas de riego, de las cuales se han convertido a 650.000 en riego localizado o riego por goteo. Los estatutos de la propiedad agraria se sitúan en estatuto privado, suelo privado, del 74% de la superficie agrícola útil. El suelo colectivo, que ya la propiedad de colectividades está en un 20% y las propiedades del Estado están en un 5%. Las cuales propiedades han hecho objeto, evidentemente, últimamente, a partir de los años 2000, de distribuciones a grandes empresas para animar y hacer crecer el valor añadido agrícola en Marruecos. Evidentemente, hay un problema, como siempre, la población humana crece, pero los suelos permanecen estáticos, lo que significa que la repartición por dimensión de explotaciones, por debajo de 5 hectáreas, hay un 67% de las explotaciones y representan solo un 24% de la superficie agrícola útil. Y de 5 a 10 hectáreas, que son las medias superficies, hay un 17% de las explotaciones y representan solo un 22% de la superficie agrícola útil. Cuando todo lo que es por encima de 10 hectáreas, hay un 16% de explotaciones que son el 25% de la superficie agrícola útil. Hablando evidentemente de las dimensiones macroeconómicas del país, el Producto Interior Bruto agrícola del país, el agrícola evidentemente está siempre por delante incluso del turismo y de la industria, y se sitúa en agricultura pura, en producción agrícola de la materia prima, en un 14 a un 15%, y con la agroalimentaria un 5%, lo que supone un 20% del PIB nacional. Evidentemente, este PIB varía de año en año
que puede ir de un 11% en años de poca pluviometría hasta un 20% en los años normales de pluviometría. Y entonces sí que ahora para la atractividad del sector marroquí podemos hablar de las políticas agrarias que se han ido realizando en este país. Las políticas agrarias han empezado evidentemente desde la independencia de los años 60, pero eran evidentemente más bien políticas del día a día, no eran estrategias a largo plazo ni estrategias de gran importancia en cuanto a inversiones. Las políticas de inversiones más importantes y la incitación a la inversión han empezado evidentemente solo hace unos años, unos 10 años o 12, con el proyecto o el plano Marruecos Verde o Plan Marruecos Verde. El Plan Marruecos Verde empezó evidentemente una estrategia de inversión e incitación a la agricultura muy importantes y que ha dado lugar evidentemente a la distribución de los terrenos del Estado por concurso público a las empresas tanto marroquíes como extranjeras para realizar grandes inversiones y diversificar la producción agraria, esencialmente orientada a la producción de alimentos exportables. Evidentemente se ha presentado a estos concursos grandes firmas internacionales para realizar en el país grandes inversiones de producciones y agroindustriales. Y a partir de ello, yo estoy hablando un poco de lo más moderno que Marruecos empezó, que fue en 2018 en el Plan Marruecos Verde. Entonces, eso ha hecho que el país avance en estos 10 años lo que no ha hecho en los últimos 40 o 50 años. A título de ejemplo, perdonad que yo me busque mi chuleta, por eso decía que los 10 minutos no me eran... Si quieren pararme, me paran cuando yo haya agotado mi tiempo. Lo digo a Maya, que es la que coordina esta conferencia. No, todavía podemos seguir un poquito. Perfecto, perfecto. Pues muchísimas gracias. A ver. Estaba poniéndome un poco al día la chuletita de las que os tenía que hablar. Pues a título de ejemplo, en cuanto a la última política del Plano Marruecos Verde, por cierto, sobre el cual evidentemente ha servido como base para lanzar la nueva política 2020-2030, que aquí ya tiene el nombre de Generación Verde, Estrategia Generación Verde. Bien, dentro de la nueva, del Plano Marruecos Verde se ha creado esencialmente las organizaciones socioprofesionales con las que evidentemente colabora la Cámara Española. Estas organizaciones socioprofesionales han hecho objeto de una ley, que es la Ley 3 de 2012, la Ley número 3 del 2012, y que organiza las asociaciones agrarias en colegios por cada sector agricultor, y aquí le llaman filière agricole. Sector agricultor es la producción de una especulación determinada, como los frutos rojos, como los cítricos, como los olivos, el viñedo, o sea, los árboles frutales, frutas y legumbres, todos son sectores agricultor. En términos de traducción de la filière agricole es sector agricultor. Y entonces, cada colegio, asociación de producción y asociación de valorización, formaban parte de una federación, y en Marruecos se han creado 19 federaciones de sector agricultor, 19 federaciones interprofesionales de sector agricultor, que la Ley 312 las reúne en una asociación que confederan las 19 interprofesiones y que le llaman la Confederación Marroquí de Agricultura y Desarrollo Rural, del que he tenido
el honor de presidir desde hace 3 años en unas elecciones electorales de esta asociación. Y entonces, evidentemente, las principales realizaciones del proyecto Maroc Verde o el proyecto Marruecos Verde o el plan Marruecos Verde podemos resumirlas rápidamente en lo siguiente. Después de 10 años de la puesta en marcha de este plano, la movilización de las inversiones en el aprovechamiento del sector agrícola el sector ha podido drenar entre 2008 y 2018 una inversión, estoy hablando en dirhams marroquíes, el equivalente a 1/10 del euro. Ha podido generar, la inversión han sido de unos 104.000 millones de dirhams. 104.000 millones de dirhams, de los cuales un 40% en inversiones públicas y un 60% en inversiones privadas. En este dominio, la incitación del Estado a través de los fondos de desarrollo agraria, se llaman FDA, para animar al desarrollo agrícola y a la inversión, ha aumentado en un 112%. Cada dirham de subvención otorgado engendraba 2,85 dirhams de inversiones. Desde el punto de vista IVA, PIB, Producto Interior Bruto, ha conocido un aumento de un 5,25% contra un 3,8% en los otros sectores, permitiendo así crear un valor añadido suplementario de 47.000 millones de dirhams. Las exportaciones de productos agrícolas han conocido también un aumento de un 117%, pasando de 15.000 millones de dirhams a 33.000 millones de dirhams. Desde el punto de vista económico, el Producto Interior Bruto agrícola ha conocido, no, eso ya lo he dicho. Desde el punto de vista social, el plano Maroc Verde ha permitido la creación de 342.000 empleos suplementarios y ha aumentado el número de días de trabajo por obrero de 110 a 140 días por año. Evidentemente, eso por la extensión de superficies de riego y también por diversificar la producción. Estos rendimientos han sido alcanzados gracias a la política voluntarista del Estado, concretizada por la puesta en marcha de proyectos solidarios, que eso sí es otra materia, que no solamente ha habido inversiones, digamos, directas privadas para crear valor añadido, sino también ha habido grandes inversiones que le llaman agricultura solidaria, que eso ya pertenece evidentemente al Estado y lo hace en las zonas desfavorables del país, las zonas montañosas o las zonas semiáridas, donde realmente las inversiones privadas no llegarían a ser rentabilizadas. ¿Quiere que me pare, Amaya? Yo puedo continuar hablando. Sí, ahora yo creo que ya que ha dado estas últimas conclusiones, pasaríamos al experto de Túnez y luego ya en los grupos o en las cuestiones que tengan el resto de participantes después, pues podemos seguir. Muy bien, muchísimas gracias, Amaya, y gracias a todos por aguantarme. No, muy enriquecedor. Y pasamos ahora ya la palabra a Mohamed Sabi, desde Túnez. Es miembro del Comité Directivo del Instituto Árabe de Líderes Empresariales y presidente director general de la empresa Sadira. Encantada. Todos los que necesiten traducción del francés al español, que seleccionen. Je suis très content de participer à cette réunion, d'autant plus que bon, je vois beaucoup d'horizons, beaucoup de perspectives avec les chambres de commerce, surtout celles qui sont installées au Moyen-Orient, pays avec lequel on travaille énormément. Mucho con las cámaras de comercio, sobre todo las de Oriente Medio, y espero que esta actividad sea provechosa para todo el mundo. Voy a centrar mi intervención sobre las vías de colaboración en el sector agroalimentario entre África y el Oriente Medio. Y para eso voy a presentar un ejemplo de trabajo. Hay una sociedad, una empresa española que se llama Agromillora, creada en 1986.
y la empresa Sadira, creada en 1987 en Túnez. Empezamos a colaborar a partir del año 1990. La empresa Agromillora, que fue creada, como decía, en 1986, es líder mundial hoy en la producción de árboles frutales, presente en 5 continentes, 25 países, tiene 10 filiales de producción y 9 laboratorios. La empresa Sadira se ha desarrollado mucho en Túnez, gestionando más de 800 hectáreas de producción en varias regiones del país. Después de una colaboración de unos 15 años, decidimos crear una empresa común llamada Agromillora Mediterránea, basada en Túnez. La capacidad de producción es de unas 200.000 plantas al año. Era de 200.000 plantas al año y ha crecido. Aquí tienen algunas fotos de la empresa actual. Tenemos nuestros laboratorios también, y esta empresa se ha desarrollado mucho y sobre todo hemos cultivado muchas hectáreas de terreno en el Oriente Medio. Aquí en Al-Juf tenemos más de 5.000 hectáreas de olivos y árboles frutales y trabajan ahí 8 ingenieros tunecinos. Estamos a 400 kilómetros de Tabuk y a 250 kilómetros de Psita, y es difícil trabajar ahí en un lugar muy árido, y todo lo que ven ahí es de una capacidad de 120 hectáreas. Trabajamos mucho en Oriente Medio, como decía, pero trabajamos también mucho con Libia y Argelia, a partir de España y también de Túnez, pero con una asistencia técnica tunecina, porque el acceso a estos países es más fácil a partir de Túnez que a partir de algún país europeo por cuestiones de visados, etc. Seguimos hoy trabajando a pesar de las condiciones, a pesar del COVID, etc. Y estudiamos la posibilidad de ampliarnos en África subsahariana, sobre todo con los cítricos y con las plantas tropicales, gracias a la experiencia que tuvimos en Brasil. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por compartir esta experiencia que tenéis de triangulación, ¿no? De este proyecto Túnez-España y con Arabia Saudí. Yo creo que eso es lo que todos en este webinar estamos buscando, estos ejemplos y estas posibles vías de colaboración. No sé si alguno de los participantes tiene alguna pregunta que hacer a cualquiera de los expertos que han intervenido. Sería el momento ahora ya de poder activar la voz y la cámara para esas posibles preguntas, y si no pasaríamos ya a los grupos de trabajo. ¿Alguna pregunta para nuestros expertos? Maya. ¿Sí?
Sí, yo quisiera únicamente hacer un apunte, una precisión de lo sobre lo que ha dicho ahora nuestro amigo Alamur y agradecerle por su presentación de la presencia cameral española en Marruecos. En Marruecos tenemos dos cámaras, una en Casablanca y otra en Tánger, totalmente independiente. La de Tánger se creó en el año 1886 y la de Casablanca en el año 1914. No es una que es delegada de la otra. Totalmente independiente, cada una con su presidente y con su junta. Y como somos el único país en el extranjero donde hay dos cámaras españolas, según el Real Decreto, tenemos que asegurar la coordinación de nuestras actividades, que hacemos de manera espléndida, y hay un coordinador nombrado por la oficina comercial, y yo ostento el papel y el honor de coordinador entre las dos cámaras de Casablanca y la de Tánger. Con lo cual, ya no tengo que hablar de la presencia empresarial española en Marruecos, porque esto viene de la historia, porque como sabéis todo, el norte de Marruecos fue protectorado español y hay una gran presencia, y es así que tenemos que casi todos los que estamos en el norte hablamos perfectamente el castellano, que seamos españoles o marroquí, como Amal, como Alamuri, muchos han estudiado en España, con lo cual hay vínculos históricos entre Marruecos y España, independientemente del tema agrícola. Era únicamente el apunte que quería hacer sobre este tema y muchas gracias. Muchas gracias, Ramón, por la... ¿Puedo agradecerle a Ramón su intervención, Amaya? ¿Puede agradecerse? Sí, claro. Muchas gracias, Ramón. La verdad es que yo ahí me he confundido y he utilizado una jerarquización que no me pertenecía. Siempre se habló de Casablanca como el centro de no sé qué del mundo, marroquí, y por eso me confundí y dije que había una representación en Tánger. Alamuri, el centro del mundo está en Tánger, no en Casablanca. Exacto, exacto. Yo estoy de acuerdo contigo. Tenemos una pregunta para usted sobre el volumen de exportación de los frutos rojos. Ah, qué bien. Pues son preguntas que yo podría siempre, evidentemente, abordar. Está también mi colaborador, señora Charqui, pero que yo tengo cifras, evidentemente, para hablar de esta especialidad. Evidentemente, los frutos rojos pues, han nacido en Marruecos gracias a la experiencia onubense. La experiencia onubense que empezó en los años 60, llegó a Marruecos en los años 90, principios de los años 90, y llegó, evidentemente, con inversores de Huelva, o de la región de Huelva, la provincia de Huelva, que necesitaban, evidentemente, abaratar los costos y utilizar, evidentemente, los mismos factores climáticos y de acercamiento, esencialmente logísticos. Y entonces empezó la inversión a hacerse en Marruecos en los años 90. En 1990 exactamente empecé yo con 5 hectáreas de fresón. Y empecé dentro de una gran empresa que se llamaba Compañía Agrícola del Lucus, que era un líder de producción agroindustrial en Marruecos, que era evidentemente de creación española en el año 1927 y que evidentemente se cedió a los marroquíes una vez que ya no ha habido, yo estoy hablando con mucha pena, no haya habido, digamos, seguidores de la familia que llevaba esta empresa. Y entonces se cedió a los marroquíes, transacción normal, y ya prácticamente pasó a hacer otras cosas. Entonces, la fruta roja, para volver a vuestra cuestión, la fruta roja se empezó con la fresa. Estamos actualmente en una superficie que es la mitad de Huelva, 3.400 hectáreas. Luego, seguidamente, vino la frambuesa. La frambuesa se hizo extender en la zona sur, en Agadir, y se alcanzó entre la zona norte, Larache, y zona sur, Agadir, llegamos a 4.100 hectáreas de frambuesa y aproximadamente 3.200 hectáreas de arándanos, que llegaron en tercer lugar. Actualmente, las exportaciones del país, yo, si me dais un minuto, voy a buscar unas cifras que tengo aquí para contestar a los que están interesados a mi pregunta, a su pregunta sobre esta especialidad, evidentemente. Entonces, hablaba de las superficies. En total,
como hablaba de 3.400, 4.100 y 3.200, pues 3.900, mejor dicho, de arándano, 3.900, estamos en 11.550 hectáreas. Las producciones, pues tengo aquí unas cifras que os las podemos enviar para que le podría interesar. Sí, si no, a lo mejor podéis compartir en el chat el enlace con donde tengáis publicadas los datos concretos. Sí. Y porcentaje, más o menos, ¿sabe qué porcentaje de la producción se exporta? Sí, sí, claro, el porcentaje de la producción que se exporta es alrededor del 85%. Vale. Por ciento se queda en Marruecos, porque cuando hablo de exportación hablo de una exportación en fresco y en congelado, porque estamos limitados con el acuerdo en la Unión Europea de que a partir de ciertas fechas hay contingentes y hay limitaciones en cuanto a volúmenes. Entonces, eso en fresco, pero en congelado no los hay. No tenemos esa restricción. Por lo tanto, la fresa la exportamos hasta el 30 de marzo, 31 de marzo como muy tarde, desde el 1 de noviembre. No tenemos derecho desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre, hasta el 30 de octubre, no tenemos derecho de ir sin pagar las tasas. En cambio, el congelado no tiene ningún problema de tasas. Entonces, transformamos el resto de la producción en congelado y la exportamos. En cambio, los arándanos y las frambuesas no tienen esta restricción. Podemos enviarlas tanto en fresco como en congelado todo el periodo que haga falta. Entonces, el porcentaje es del 85%. Muy y el bien. volumen está alrededor de 100.000 toneladas total. Entre arándanos, frambuesas, 120.000 toneladas entre arándanos, frambuesas y fresas. El 85% en arándanos vamos hasta un 90%. Y en frambuesas entre 80 y 90. Ahí está. Pues, ahora yo lo que voy a hacer, Amaya, es enviarle a Amal estas cifras para que ellas las ponga en el sitio de la cámara y que la gente, todo el mundo se interese, sepa las cifras que hay actualmente. Y son cifras reales. Fenomenal. La pregunta contestadísima. Vamos a pasar, yo creo, ya a los grupos de trabajo, porque ya llevamos 1 hora de actividad y no queremos que sea mucho más larga de 1 hora y media. Entonces ahora vamos a proceder a hacer diferentes grupos. Se os va a dividir en grupos de unas 6-8 personas, ¿vale? A los grupos nos incorporaremos un secretaria general de la Cámara por si necesitáis algún tipo de ayuda o para fomentar el diálogo, etcétera. Entonces ahora saldrá en la pantalla una sala virtual y tenéis simplemente que aceptar ese paso a la sala.